Dice así la palabra de Dios. Decía además, así es el reino de Dios. Di conmigo, así es el reino de Dios. Dilo otra vez, así es el reino de Dios. Ten presente esa palabra, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Amén. Y más adelante, en el versículo 35, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Repite conmigo, pasemos al otro lado. Dile otra vez, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Vemos que él, antes de subirse, de entrar con ellos en la barca, antes de decirles a ellos, pasemos al otro lado, él estaba predicando de cómo es el reino de Dios, de cómo es el reino celestial, el mundo espiritual. Él estaba hablando sobre la siembra, sobre la palabra de Dios. Y momentos después, Él les da una palabra a los apóstoles, a sus discípulos, y les dice, pasemos al otro lado. Y hoy me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Porque el Señor dijo, así es el reino de Dios, como la semilla que se echa en la tierra. Y también dijo que la semilla es la palabra de Dios. Así que lo que nosotros decimos, lo que tú dices, tiene una propiedad de dar fruto. Lo que proclamamos tiene la virtud en sí misma de dar fruto. Por eso yo te pregunto, ¿qué estás sembrando? ¿Qué es lo que tú estás sembrando? No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Eclesiastés 5:6. Cuando de tu boca sale una palabra, sea para bien o para mal, independientemente para lo que sea, tú estás sembrando en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, así es el reino de Dios. Tú cuando hablas, tú siembras, tú estás lanzando algo para bien o para mal en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual funciona así. Y toda siembra tiene su cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mismo que cuando tú recibes una palabra de parte de Dios desde este lugar. Esa
será una semilla que ha sido sembrada a tu favor. Una semilla que tú la agarras, dices, eso es mío, y automáticamente tú estás sembrando eso que Dios ha lanzado para ti en el mundo espiritual. Ahora, la palabra que ha sido sembrada, nuestra actitud es de esperar a que dé ese fruto. Porque muchas veces nos afanamos y queremos que sea ya, la necesitamos ya. Pero por más que nos afanemos, no vamos a añadir a nuestra estatura un codo. No vamos a poder hacer nada sino esperar y cuidar esa semilla que te fue plantada. Toda semilla tiene su proceso y todos tenemos que respetar su proceso. Cada semilla tiene un proceso diferente. No es lo mismo plantar un tomate y esperar a que te salgan los tomates que plantar un naranjero y esperar a que te salgan las naranjas. Porque el naranjero y la tomatera, cada una de ellas tiene su proceso. Pero nuestra labor es cuidar lo que ha sido sembrado. Para que Satanás no venga y robe la semilla. Para que la semilla sea fructuosa. Para que la semilla dé, para que se abra y eche raíces. Pero fíjate en esto, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? Jesús les dio una orden a sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Esa era una semilla de parte del Hijo de Dios. Era una semilla de parte de Jesús para ellos. Así que, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos cogieron a Jesús como estaba y lo metieron en la barca. Cogieron a Jesús y lo metieron en la barca. Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, esa palabra tiene que venir implícita con llevarte a Jesús contigo. Dios te da una palabra y tú te llevas no únicamente a la palabra, sino al Señor que te dio la palabra. Tienes que cogerlo y meterlo contigo en la barca. Tener esa intimidad con Él. Ellos lo cogieron y lo metieron en la barca. Y muchas veces nosotros recibimos palabras en este lugar. ¿Cuándo se han recibido una palabra de parte de Dios? Levántame tu mano. ¿Alguna vez tú has recibido una palabra de parte de Dios para tu vida? ¿Sí o no? Pero muchas veces recibimos la palabra, pero nos olvidamos de tener esa intimidad con Él. Porque muchos me pueden decir, pastor, yo tengo al Señor, porque yo soy cristiano. Sí, pero tú ¿llevas a Jesús contigo? ¿Tienes intimidad con Él? ¿Está en tu misma barca? ¿Está ahí? Tienes que cogerlo y llevarlo contigo. Muchas veces cuando estamos con Jesús, hay tormentas que se levantan contra nosotros. Tormentas que son más grandes que nuestras posibilidades, que llegan incluso a desestabilizar nuestra barca. Pero si tú estás confiado en la palabra que recibiste, yo estoy completamente seguro, y tú tienes que estar
completamente seguro de que vas a llegar al otro lado. De que vamos a llegar al otro lado. Nadie dijo que no se iban a levantar tormentas. Porque muchos creen que al llegar a Jesús se van a acabar los problemas en su vida. Pero déjame decirte, la barca sigue estando en el mar. Pero ahora es muy diferente cuando dentro de tu barca está el Señor. Cuando dentro de tu barca está Jesús. No es lo mismo que no esté Jesús que esté Jesús. Entonces, cuando tú entiendes este principio, porque yo he conocido gente realmente que viene y dice, Señor, pastor, me pasa esto y me pasa aquello. Y te hablan de una manera que parece como que Jesús no está en su barca. Te olvidaste de Jesús. Creen que no deberían haber tormentas en su vida, que no deberían tenerlas. Pero el Señor nunca dijo que no iban a haber tormentas en nuestras vidas. Él le dijo a Pedro, le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso es lo que ellos estaban sufriendo. Estaban sufriendo un zarandeo. Porque su barca se estaba moviendo. Se estaba moviendo, había una tormenta, había un zarandeo. Por eso el Señor, cuando ellos llegan a Jesús y le dicen, Señor, no tienes cuidado, el Señor le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué? Porque la fe es la que va a mover tu montaña. Es la fe. Ellos tenían que haberse mantenido en la palabra que Dios le había dado. Pasemos al otro lado. Tenían que tener la fe sobre la palabra que Dios le había dicho. Creer en esa palabra. Creer que a pesar de lo que suceda, ibas a pasar al otro lado. Las tormentas pueden venir a tu vida. Incluso lo que ellos estaban enfrentando era radicalmente opuesto a la palabra que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque dice que la barca ya se anegaba. Entonces parecía que se iban a hundir, que no iban a llegar al otro lado, que lo que Jesús les había dicho no se iba a cumplir. Por eso le dice, ¿dónde está vuestra fe? Tú tienes que mantenerte en lo que Jesús te dijo. Mantenerte. Un error muy frecuente en la mayoría de los cristianos es que reciben esa palabra, pero cuando llegan las tormentas, en medio de ellas quieren salirse por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Pero de lo que no se acuerdan es que esa palabra que recibieron fue sobrenatural. Y la manera de hacer frente a esa tormenta es con armas sobrenaturales. ¿Tienes a Jesús en la barca? ¿Tienes a Jesús en tu barca? Y estás esperando a que todos los recursos de los que dispones se agoten para llamar a Jesús. Luchas, haces esto, haces aquello. La Biblia dice que las olas eran tan grandes que entraban en la barca de tal manera que ya se anegaba, que ya se hundía. Entonces, cuando ellos se están hundiendo, es cuando se acuerdan de que tenían a Jesús con ellos en la barca y le llaman. Esto es lo que sucede en el 90% de los cristianos.
todos intentan, cuando tienen un problema, cuando viene una tormenta, por sus propios medios, esfuerzos, intentan acabar con esa tormenta. Fíjate que los apóstoles eran marineros experimentados. Y seguramente uno al otro habrá dicho, coge de allí, ponte allí, echa para allá, mete el peso por aquí, levanta los remos, baja la vela, quítale. Habrían hecho de todo. Pero cuando ellas vieron que ya lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos, sus experiencias, su profesionalidad, no les varía para nada, entonces es cuando llaman a Jesús. ¿Y Jesús cómo estaba? Estaba nervioso, estaba esperando a ver si Pedro hacía algo. ¿Cómo estaba Jesús? Durmiendo en la popa, tranquilo. Jesús estaba durmiendo. ¿Por qué tantas veces esperamos a que nuestro barco casi se esté hundiendo para llamar a Jesús? ¿Por qué? No lo entiendo. Parece que nos olvidamos de Él. Si tú cogiste a Jesús y lo metiste en tu barca, tienes a Dios ahí. Pero ¿sabes por qué la mayoría de las veces nos olvidamos? Porque no pasamos tiempo con Él. No pasamos tiempo, y como no pasamos tiempo, nos olvidamos. Y enseguida echamos mano de nuestro conocimiento. Pero cuando tú le has metido a Él en la barca, cuando Él está contigo, cuando tú realmente tienes esa intimidad con Él, enseguida tú llamas a Jesús. Ahora alguien me puede decir, bien pastor, pero dime, yo quiero saber, ¿cuál es el arma para enfrentar la tormenta? Dime, el arma, ¿cuál es? Aquí es donde Jesús nos da la clave para derrotar la tormenta. Vemos que los apóstoles lo que hacían era volverse locos de cómo hacer para que la barca no se fuera a pique, no se hundiera. Y le hablaron a Jesús de la tormenta. Pero Jesús se levanta y le habla a la tormenta y le dice, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Eso es lo que nos pasa. Nos pasamos toda la vida hablándole a la gente de las tormentas que estamos enfrentando. De lo grande que es la tormenta. De cómo las olas están golpeando tu barca. Y se lo dices a todo el mundo. A tus familiares, tus jefes, a tus compañeros de clase, a tus hermanos en la iglesia. Y cuando ya no sabes qué hacer, vienes y le dices a Jesús. Cuando lo que deberíamos de hacer es dejar de darle tanta publicidad a la dichosa tormenta. Dejar de darle tanta publicidad, de exaltarla tanto y de comenzar a hablarle a la tormenta. Nosotros tenemos la autoridad. Tú tienes la autoridad. Pues Dios nos dio una palabra. Dios te dio una palabra. Y nada, di conmigo, nada se puede interponer en el camino a esa palabra. Nada se puede interponer. ¿Qué se va a interponer entre tú y la palabra que Dios te dio? Nada se puede interponer en medio de esa palabra. Tienes que comenzar a dejar de hacerle tanta publicidad. Que le hacemos demasiada publicidad al problema. Engordamos el problema, lo exaltamos. En vez de quitarle, parece que lo inflas más. Y como la palabra
tiene poder. Lo que tú declaras y siembras en el reino de los cielos, eso te vendrá. Eso te vendrá. Jesús estaba tranquilo. Él se despertó y habló a la tormenta y le habló al mar. Y todo se tranquilizó. Y después Jesús los mira y les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Tienes que hablar, tienes que profetizar, tienes que abrir tu boca. Usa la boca para hablar bendición, para declarar lo que Dios habla, para actuar como Dios actúa. Si de cierto te digo, si tú le dijeses a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que digas, lo que dices, te será hecho. Pero hay gente que en vez de quitar montes, mete los montes. En vez de sacarlos, los mete dentro. Y no mete montes, mete cordilleras. Porque siempre está viendo el vaso medio vacío. Siempre está diciendo lo mal que lo está pasando. Uy, qué malo es esto. Uy, es que no sé qué. Uy, cómo está el país. Uy, no sé qué, el trabajo. Y venga semilla, y venga semilla, y venga semilla. Porque lo que tú hablas, eso te vendrá. Por eso Jesús dijo, y no puso ninguna virguleta, nada. Él dijo: bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Hay gente que se cree que quejándose Dios va a obrar. Y la queja no mueve la mano de Dios. La queja no mueve la mano de Dios. Es la fe la que mueve la mano de Dios a tu favor. Es la fe, entiéndelo. Que te quejes no va a mover la mano de Dios. Dios no se mueve en medio de la queja, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tienes que entender, pueblo, de que tienes que cambiar el lenguaje, tienes que cambiar la manera de hablar, la manera de actuar. Lo que tú siembras, eso vas a recoger. ¿Qué estás sembrando? Dime, ¿qué estás sembrando? ¿Qué es lo que siembras? ¿Qué es lo que tú siembras? ¿Cuáles son tus palabras hacia tus hijos? ¿Cómo son tus palabras hacia tu esposo? ¿Cómo son tus palabras hacia tu esposa? Hacia tu familia, hacia tu trabajo, hacia tu economía, hacia el país en el que estás viviendo. Porque muchas veces maldecimos el país, hablamos mal de los gobernadores, hablamos mal de lo que sucede y después queremos que el país vaya bien. Pero con todo lo que has sacado por la boca, ¿cómo pretendes? Es que el gobernador que tenemos, es que el presidente que tenemos, es que el trabajo, uy, mi jefe, el impío endemoniado de mi jefe. Y comienzas a maldecirlo y comienzas a hablar mal. Ahora, eso sí, quieres que te vaya bien en el trabajo, que tus jefes sean buenos contigo, quieres que Dios te bendiga en el trabajo, pero no eres capaz de comenzar a caminar y hablar lo que Dios habla, a bendecir, aun a pesar de las circunstancias. Dios te dijo que Él te iba a bendecir. Dios te dijo que Él iba a hacer que tú fueses cabeza y no fueras cola. Él te dijo que Él te iba a poner arriba solamente y nunca debajo. Él te ha dado promesas de vida para ti, para que fructifiques. Él dijo: fructificad y multiplicaos. Dios quiere que fructifiques y que te multipliques en todas las áreas. Dios quiere que seas próspero, pero Dios quiere que hables lo que Él habla, que llames a las cosas que no son como si fueran. ¿Veis el principio de Dios? Dime, ¿qué estás sembrando? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué es lo que tú siembras? Porque muchas veces tú estás recogiendo lo que tú has sembrado en tu vida, lo que estás sembrando en ella. Y vienes y dices: pero pastor, Dios me dijo, Dios me dio una palabra, ¿por qué no se ha cumplido? Y yo te digo, ¿qué has hecho con esa palabra que Dios te ha dado? En el trayecto
desde que la recibiste hasta que se cumple, en ese trayecto, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tiraste la toalla porque no ves fruto? ¿Te impacientaste y dejaste de creer? ¿Comenzaste a hablar mal? ¿Comenzaste a pisotear la semilla? ¿O te has mantenido firme aun a pesar de y has creído lo que Dios ha dicho? ¿Has creído lo que Él te dijo? Porque si tú le crees a Él, porque Dios no es que te va a dar algo por lo bueno que tú seas, ni Dios te va a dar algo por lo mucho que tú sepas. No, Dios no se mueve tampoco por eso. ¿Sabes por qué te lo va a dar? ¿Sabes por qué? Fácil, por gracia. Porque a Él le place dártelo, porque es su naturaleza, porque tú eres su hija, tú eres su hijo, y Él lo que Él dijo, Él te lo va a dar. Pero cuando somos incrédulos a lo que Dios ha dicho y comienzas a no atender a Jesús, a tener esa comunión con Él, porque parece que la gente en la semana pierde esa palabra que le ha sido dada. Y necesita el domingo cuando ha llegado aquí, que el pastor o la pastora vuelva a repetirle esa palabra. Y están pendientes de que le digan esa palabra que la semana pasada Dios le dijo. Y pasa otra semana y la necesita otra vez. Pero Dios no tiene que estarte repitiendo la palabra que te dio 30 veces. Porque tú tienes que creerlo una sola vez. Una sola vez. Y declararla todo el tiempo. Hablarla, decirla, porque de cierto os digo, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, digo conmigo, creyere, que será hecho lo que diga, lo que dice, le será hecho. Amén. Es fácil. No es que Dios te tiene que estar repitiendo a ti cada 2 por 3 para que tú creas. Esta semana necesito que me lo repitas, Señor. Y Él te lo dice. Y la próxima semana necesitas otra vez que te lo diga porque necesitas creerlo. No, tú lo crees una sola vez y lo repites y lo dices y hablas lo que Dios habla y dices lo que Dios dice. Y Satanás viene contra ti y tú le reprendes y tú le respondes con la palabra de Dios, porque ni siquiera Satanás se puede interponer entre lo que Dios ha dicho y lo que Dios va a hacer en tu vida. Él no puede interponerse, va a querer interponerse, va a querer meterse en medio, pero la obra está en ti. Porque la fe, por eso Jesús dijo, yo he rogado al Padre que vuestra fe no falte. Es la fe en lo que Dios ha dicho que hace que Satanás huya, que no pueda contra ti. Porque si él puede meter un poco de incredulidad en ti, ahí es cuando te vas a tambalear. Pero cuando tú estás firme, aun a pesar de lo que pase, a pesar de lo que suceda, a pesar de que todo se venga abajo, si Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Y si Dios me dijo que pasemos al otro lado, aunque sea el primer submarino de la historia, pero yo al otro lado voy a pasar. Amén. Amén. Dice, el barco se estaba negando. Da igual, seremos el primer submarino, pero que pasemos al otro lado, pasamos. Porque Dios lo ha dicho. Amén. Fijaos en David. Él llegó al campo de batalla y todo el mundo hablaba de lo grande que era Goliat, de lo fuerte que era Goliat. Y los tenía a todos atemorizados. Les gritaba, se burlaba de ellos, hasta que llegó David. Y se presentó delante de él y cambió la actitud. David comenzó a hablarle de lo que iba a hacer con él y así como le dijo, así sucedió. Él le habló. ¿Cómo estaba el resto del pueblo? Atemorizado. Goliat se burlaba de ellos, les decía, los menospreciaba.
Y el pueblo estaba muerto de miedo. Ninguno era capaz de bajar a pelear contra Goliat. Y llegó un niño, llegó David, un jovencito. Y él vino todo bravucón a hablarle a David. Y David le dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Incircunciso. Hoy Dios te entregará en mis manos. Y daré tu cuerpo a las bestias y las aves de la tierra. Ese es David. Ese es David. Dijo, tú, te pego un bocado que te arranco la cabeza. Versión Tony Vargas. Y así sucedió. Le cortó la cabeza. No de un bocado con su propia espada, pero se la cortó. Porque él le dijo, él le habló. No fue como los demás. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, Goliat! ¿Qué hacemos? No. Él le habló, lo enfrentó y lo tumbó. Le cortó la cabeza al problema. ¿Por qué? Primero lo enfrentó. Lo enfrentó, se fue delante de él. El problema le decía 1000 cosas, lo mismo que le estaba diciendo a los demás. Pero él le habló al problema. Y le hizo falta una sola piedra para tumbarlo. Una sola piedra le hizo falta. Cuando tú recibes una palabra de Dios, solo te hace falta eso. Esa palabra que Dios te dio para tumbar a ese gigante. Amén. Solo con eso. Tú la lanzas y ese gigante cae. No puedes dejar que Satanás quiera salirse con la suya. La Biblia dice que Satanás es el padre de mentira y cuando habla de lo suyo habla. Él es un mentiroso siempre, desde el principio. Él ha sido un mentiroso. Y él va a venir a mentirte, va a venir a decirte esto, va a pasar aquello y tal. Y algunas veces las circunstancias van a parecer que justo parece que eso te va a suceder. Pero cuando tú le crees al Señor, cuando tú le crees a Él, da igual cómo sea que Dios lo haga. Da igual, a nosotros no nos pertenece saber cómo Dios lo va a hacer. Eso es asunto del Señor. Eso no es asunto nuestro. Como vayamos a pasar al otro lado, no lo sé, porque eso es asunto de Dios. Pero que yo voy a pasar, porque Dios lo dijo. ¿Que Dios lo va a hacer en mi vida? Sí. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Pero que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. ¿Cuál es mi trabajo? No dudar, mantenerme firme, creerle a Él. Si Dios me lo dijo, Dios lo va a hacer. Ya puede venir Satanás tocando las castañuelas, que me da igual, porque yo solo le creo a lo que Dios me dijo. Y no hace falta que Dios tenga que repetírmelo, porque muchas veces Satanás viene queriendo engañarte, queriendo decirte, y nosotros vamos corriendo y decimos, Señor, Señor, dímelo otra vez. ¡No! Tú ya lo sabes, Dios ya te lo dijo, pues entonces enfrenta el problema, enfréntalo. Dios te dio autoridad. Él te dio autoridad para enfrentar ese problema. Ese problema no es mayor que tu Dios. Hace mucho ruido, pero es únicamente eso, ruido. Ruido. Dios está por encima de tu problema. Y Dios delegó autoridad sobre ti para decirle a ese problema, quítate y échate en el mar. Amén. Déjame decirte algo. Dale un aplauso a Jesús. Déjame decirte algo. Dios lo que te dijo, Él lo va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que sí. Dios lo va a hacer. Suba la alabanza.
Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Ahora, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer aquí es arrancar las malas siembras. Lo que hemos sembrado mal, todo aquello que hemos hablado y hemos sembrado en el mundo espiritual en nuestra contra, sea por falta de entendimiento, sea por falta de sabiduría, sea porque enfrentaste algo, no sabías qué decir o cómo hacer y te salió la carne y comenzaste a decir cosas que no tenías que hablar mal sobre ti mismo, sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tu hermano, sobre tu padre, sobre tu madre, sobre tu esposo, sobre tu pareja. Comenzaste a decir, este cabezón es siempre el mismo, esto no va a cambiar, cómo se me ocurrió a mí, es que cómo me casé, es que Señor, te lo llevas o te lo mando. Y comenzaste a decir un montón de cosas. Y todo eso fueron siembras. Y tú ves que el cabezón no cambia, que sigue siendo el mismo, que cada vez es más testarudo. Y tú sigues y más sigues sembrando y más testarudo se vuelve. Cambia. Quita todas esas siembras. Cancela todo eso que has sembrado. Y comienza de nuevo. Habla lo que Dios habla. Dios te dijo que Él se iba a convertir. Dios te dijo que Él lo iba a traer a los pies de Cristo. Él dijo que tus hijos eran de Él. Él te lo dijo. Entonces decláralo. Háblalo. Tráelos al altar. Trae al altar a tu esposo. Trae al altar a tu esposa. Y di, no importa lo que yo vea, no importa lo que Satanás me diga, importa lo que Dios me prometió en su día. Y yo declaro que sea como sea, yo voy a pasar al otro lado. Amén. Así que quiero aquí a todas esas personas valientes que dicen, ¿sabes qué, pastor? En un pasado abrí la boca para mal. Pero hoy yo voy a venir aquí delante de Dios a cancelar todas esas malas siembras que he hecho, todo lo que he dicho, todo lo mal que he hablado, todo lo mal que he profetizado en contra de mí mismo, de mí misma, de mis hijos, de mi familia, de todas esas malas siembras. Y hoy yo me determino de que yo pasaré al otro lado junto con lo que Dios me dijo, junto con lo que Dios me prometió. Amén. Así que yo quiero que vengas aquí rápidamente, porque juntos vamos a orar. Amén. Hoy tú y yo tenemos que ponernos firmes en esa palabra que Dios nos dio. No importa hace cuánto tiempo que Dios te la dio. Y si tú ya la diste por perdida. Porque para Dios todavía está vigente. Todavía está vigente. Así que ven aquí y manda a esa tormenta que te deje en paz. Y recuerda que había muchas barcas en aquel lugar. Había muchas barcas en aquel lugar, pero solo ellos metieron a Jesús en la suya. Dime, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer?